Y damos inicio entonces a la predicación del día de hoy. Y el día de hoy quiero hablarles acerca de esto que he titulado yo El nacimiento de la iglesia. El nacimiento de la iglesia. Es agua, nomás que no tengo en botellas o me dieron en lata. El nacimiento de la iglesia. ¿Dónde nació la iglesia? ¿Cuándo nació la iglesia? Y cuando hablo de la iglesia, me estoy refiriendo a la iglesia de Dios, a el cuerpo de Cristo Jesús. Porque ya existían religiones. Si usted recuerda, existía la religión esta de los judaizantes, el judaísmo. Pero habían unas cosas que ellos estaban haciendo que iban completamente contrarios a la palabra o a la ley de Moisés. De igual forma, el día de hoy, también nosotros tenemos diferentes grupos religiosos que están completamente en contra de la palabra de Dios, de lo que la Biblia enseña. Entonces quise hablar acerca de este asunto para que nosotros entendamos, cuando la gente nos pregunte acerca de que por qué tú crees lo que crees, de dónde viene todo ese rollo, usted tenga una respuesta para poder decirles, no, esto es lo que yo creo. ¿Okay? Y comencemos por aquí. La máxima autoridad para nosotros es la Biblia. Son las escrituras. Si la escritura me dice, entonces yo lo creo, porque no tengo opción. La Biblia se me dio para que yo la leyera, la creyera y la practicara. Ahora, si alguien de alguna, ya sea dentro de la misma iglesia, o como dice Pablo, si alguno de nosotros, imagínense los apóstoles, dice algo contrario, que sea anatema. En otras palabras, que la maldición de Dios caiga sobre él. Mire qué tan serio es esta situación. Veamos entonces el nacimiento de la iglesia. Vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 1. Hechos 2, 1. Y desde ya déjeme decirle, yo me quedo con lo que la Biblia dice, no con la que alguna otra persona me vaya a tratar de enseñar o, como lo vamos a ver más adelante, qué es lo que me dicen versus qué es lo que enseña la palabra de Dios. Aquí le va. Yo me quedo con la Biblia. Dice Hechos 2.1. El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. Mire qué interesante. Primero porque todos están reunidos en un mismo lugar. Es en ese lugar donde Dios se manifiesta. ¿A quiénes? A los creyentes. Aparte, cuando dice todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar, ¿serán todos? O esta palabra todos nos clarifica, todos los creyentes que estaban reunidos en ese lugar, que aproximadamente se cree que eran 120 personas, no solamente los discípulos del Señor, los apóstoles del Señor, sino que eran 120 personas. ¿Y qué es lo que sucede? El día de Pentecostés. Bueno, ¿qué es el día de Pentecostés? Porque por ahí creo que tenemos que comenzar. ¿Qué es el día de Pentecostés? Bueno, si usted le pregunta a diferentes personas, le van a dar diferentes versiones, diferentes respuestas. Pero yo no quiero quedarme con las respuestas de fulano, de sutano o de mongano. Yo me quedo con la respuesta bíblica. ¿Está conmigo? Veamos entonces, ¿qué es el día de Pentecostés? Bueno, esta celebración se llamaba el Festival de la Cosecha o el Festival de las Semanas. Usted recuerda que el pueblo judío tenía varias celebraciones a través del año. ¿Okay? Bueno, esta se llamaba ya sea el Festival de la Cosecha o el Festival de las Semanas. Después se denominó, no sé qué me pasa ahorita, el Festival de Pentecostés. ¿Ok?
Y hoy día, porque los judíos todavía siguen celebrando todas esas sus fiestas, aquel que no es creyente, que no es parte de la iglesia, que no ha nacido de nuevo, ellos celebran el día este mismo festival de la cosecha o el festival de las semanas o el día de Pentecostés como el Shabbat, le llaman los judíos el día de hoy. La palabra griega significa simple y sencillamente 50. Pentecostés significa ¿qué? 50. Literalmente en la palabra griega. Y se refiere a los 50 días que han transcurrido desde la ofrenda mecida de la Pascua. Mira qué tremendo. Vamos entonces al libro de Levítico para comprobar esto. Levítico 23, capítulo 23, versículos 15 al 22. Nos dice la palabra: contarán desde el día que sigue al día de reposo. Contarán desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que trajeron la gavilla de la ofrenda mecida. Contarán 7 semanas completas. 7 semanas completas. ¿Cuántos días tiene una semana? 7 días. Y dice que contemos ¿cuántas? 7 semanas. ¿Cuánto es 7 por 7? 49. ¿Pero cómo le dije que se llamaba? Pentecostés, 50. 7 por 7, 49. Más el día que dice aquí. Contarán desde el día que sigue después del día de reposo. O sea, 49 días más este día después del día de reposo son 50. Eso es lo que significa Pentecostés. Sigamos leyendo. Contarán 50 días hasta el día siguiente al séptimo día de reposo. Entonces presentarán una ofrenda de espiga tierna al Señor. Mira qué tremendo. Quiero que vaya poniendo atención. ¿Por qué? Porque esto nos habla precisamente del nacimiento de la iglesia o del derramamiento del Espíritu Santo para la iglesia o en la iglesia. Alude también a la venida de Cristo Jesús. Dice, una ofrenda de espiga tierna al Señor. Él es la ofrenda. Él se dio como ofrenda. El Señor se dio como ofrenda por nosotros a Dios. Dice entonces, traerán de sus moradas 2 panes para ofrenda mecida, hechos de 2 décimas de un efa. Era una medida que ellos usaban. Serán de flor de harina, amasados con levadura, como primeros frutos al Señor. Va que usted ha escuchado los primeros frutos. Ok, de ahí viene todo esto. Primeros frutos al Señor. ¿Por qué primeros frutos? Porque ahí inicia la iglesia en el día de Pentecostés. Dice el versículo 18. Junto con el pan presentarán 7 corderos de 1 año sin defecto. Estricto Dios en lo que pedía, ¿sí o no? Junto con el pan presentarán, y de hecho, ¿cómo le llaman a Jesús o cómo se llamó él mismo? Yo soy el pan de vida. Bueno, junto con el pan presentarán 7 corderos, que no nos dice también la escritura que Jesús es el ¿qué? El Cordero de Dios. Dice, sin defecto. Los corderos tenían que ser ¿cómo? Sin defecto. Usted y yo tenemos defectos. Cristo, como el Cordero de Dios, no tenía defecto. Él era perfecto porque él jamás pecó. Por eso tuvo que nacer de una ¿qué? De una virgen. Dice entonces, serán y 2 carneros serán holocausto al Señor. De hecho, déjeme decirle, cada vez que aquí leemos, mucha gente no sabe esto, pero la Biblia, la Nueva Traducción Viviente, siempre traduce Señor como Dios, porque eso es lo que enseña la Escritura. ¿Qué dice? Serán holocausto ¿a quién? Al Señor, o sea, a Cristo, o sea, a Dios, es lo mismo. Junto con sus ofrendas de cereal
y sus libaciones, una ofrenda encendida como aroma agradable al Señor. Miren qué tremendo. Una ofrenda, ¿qué? Encendida. ¡Wow! Versículo 19. Ofrecerán también un macho cabrío como ofrenda por el pecado. ¿Quién se ofreció como ofrenda por el pecado por nosotros? Cristo. Dice, y 2 corderos de 1 año como sacrificio de las ofrendas de paz. ¿Quién es nuestra paz? Cristo Jesús. Esto lo estamos leyendo en el Antiguo Testamento, pero todo apuntaba hacia Cristo Jesús, hacia el Mesías prometido. 20. Entramos a Levítico 23:20. Entonces el sacerdote los mecerá junto con el pan de los primeros frutos y los 2 corderos como ofrenda mecida delante del Señor. Serán cosas sagradas del Señor. ¿Para qué? Para el sacerdote. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Cristo Jesús. Mire, ¿se da cuenta cómo tiene todo el Antiguo Testamento? Habla de Cristo. Pero muchas veces por eso no podemos decir, no, yo soy un cristiano del Nuevo Testamento. No, yo soy un cristiano bíblico. Porque desde el Antiguo Testamento se nos profetizó que Cristo venía. Versículo 21. En este mismo día ustedes harán también una proclamación. Habrán de tener una santa convocación. ¿Una qué? Santa convocación. No harán ningún trabajo servil. Estatuto perpetuo será para todas las generaciones, para todas sus generaciones, donde quiera que habiten. Cuando siguen la cosecha de su tierra, no segarán hasta el último rincón de ella. ¿Ni qué? Ni espigarán el sobrante de su cosecha. Los dejarán para el pobre y para el extranjero. Mire qué tremendo. Yo soy el Señor, su Dios. Ahora veamos en Deuteronomio, otro libro del Antiguo Testamento. Cuenta 7 semanas a partir del momento en que comiences a cortar el grano al inicio de la cosecha. ¿De la qué? Cosecha. ¿Fiesta de qué le dije que se llamaba? De la cosecha. Luego celebra el festival de la cosecha en honor al Señor tu Dios. Llévale una ofrenda voluntaria en proporción a las bendiciones que hayas recibido de Él. Mira qué tremendo. Será un tiempo de celebración delante del Señor tu Dios, en el lugar de ¿dónde? De adoración, que Él designe para que su nombre sea honrado. Celebra con tus hijos e hijas, con tus siervos y siervas, con los levitas que vivan en tus ciudades, con los extranjeros y con los huérfanos y las viudas que vivan en medio de ti. O sea, celebra con todo mundo. Versículo 12. Recuerda que tú también una vez fuiste esclavo en Egipto. Así que asegúrate de obedecer todos estos decretos. Mire qué tremendo. Le recuerda al pueblo de Israel que ellos también un día fueron ¿qué? Esclavos en Egipto. A nosotros podemos decir, yo nunca, ni siquiera conozco Egipto. Así que ¿cómo voy a ser esclavo de Egipto? Sí, pero éramos esclavos del pecado. Y eso lo enseña la Escritura al pie. Entonces, debemos también, así como el pueblo judío, asegurarnos de ¿qué? De obedecer. No tanto los decretos del Antiguo Testamento, como la ley de Moisés, sino que la Biblia en general. Todos los decretos de Dios. Volvamos al libro de Hechos, ya que ahora entendemos cuál era esta fiesta, ¿verdad? De Pentecostés. Dice entonces Hechos 2:13, y abroches el cinturón de seguridad. Dice, de repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte. Mira qué tremendo.
De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban. Hasta nos dicen que estaban, ¿qué? Estaban sentados. ¿Qué sucedió? De repente vino o escucharon este ruido desde el cielo. ¿Qué dice? Parecido. No fue un estruendo, algo parecido, o sea, el ruido parecido a un viento fuerte. En la palabra de Dios siempre el viento es relacionado con el poder de Dios. ¿Ok? Entonces escucharon algo como que fuera un fuerte viento e impetuoso. O sea, era algo fuerte, poderoso, que llenó la casa donde estaban sentados. Versículo 3. Luego algo parecido, de nuevo, no era algo parecido, o sea, lo que está tratando de describir humanamente qué fue lo que sucedió. ¿Está conmigo? Pero cómo nos encanta, ¿verdad? Porque a mí se me enseñó de esa forma. Y yo me imaginaba que todos los 120 que estaban ahí, reunidos, juntos, sentados, de repente como que alguien les encendió un encendedor, ¿verdad? Y salió una llamita de fuego. No, dice que algo parecido, o sea, está describiendo algo en un término humano, algo parecido a unas llamas, ¿o qué dice? O lenguas de fuego. El fuego también es relacionado ¿con qué? Con el poder de Dios. ¿Se acuerda qué miró Moisés cuando andaba ahí con las cabritas persiguiendo las que se subían hacia los cerros donde no tenían que meterse? ¿Y qué dice la Biblia que miró Moisés? Que miró un arbusto que se quemaba, pero no se consumía. El fuego, la presencia de Dios. Dice, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego. De nuevo, la lengua entendemos nosotros, ¿verdad? Como cuando los tacos de lengua de res, ¿verdad? Usted entiende la lengua, ¿sí? Pero dice que es algo parecido a lenguas de fuego. Aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Sobre cada uno de ellos. ¿Cuántos han oído hablar de las lenguas? O de el don de lenguas. Bueno, aquí en el libro de los Hechos no está hablando de esa cuestión que nos han metido ahora en la cabeza. Ese, no sé cómo decirlo, pero quiero que lo entiendan. No, es que quiero que lo entiendan. ¿Ok? Porque nos han dado gato por liebre. ¿Ok? Todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo. Eso fue lo que sucedió. Pero nos olvidamos de que es el Espíritu Santo y empezamos a hablar otras cosas que no enseña la Biblia. Fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar. ¿Qué dice? En otros idiomas. Entonces no son las lenguas que me dijeron a mí. Fueron otros idiomas. ¿Qué es un idioma? También podemos decir lenguas, pero no las lenguas que me quieren meter ahora en día. Eran otros idiomas. Este es el milagro que Dios hizo en el momento en que derramó de su Espíritu Santo e inició la iglesia. Comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba, ¿qué? Esa capacidad. Esa capacidad la da únicamente el Espíritu Santo de Dios. En esa ocasión fueron idiomas. Y para que no diga que el pastor se está inventando cosas, porque yo sé que no. Vamos a seguir leyendo para que podamos comprender todo.
Versículo 5. En esa ocasión, ¿en cuál ocasión? En el día de Pentecostés. Había judíos devotos, no devotas, devotos de todas las naciones que vivían, ¿dónde? En Jerusalén. ¿Escuchó? Así como el día de hoy, ¿verdad? Aquí en los Estados Unidos nosotros tenemos latinoamericanos. Usted va a cualquier lugar donde, digamos, usted va a ir al Kaiser a recoger unas medicinas y de repente aparecen ahí, ¿verdad? En una pantalla los nombres de todos los que están esperando sus medicamentos. Bueno, ahí sale Juan Sánchez. Y usted le tocó estar en la ventanilla junto a Juan Sánchez. Usted sabe que Juan Sánchez o es mexicano o es latino. ¿Sí o no? Pero resulta que el mentado Juan Sánchez no habla español. Ni lo entiende. Que dice, en esa ocasión habían judíos devotos de todas las naciones. Así como el día de nosotros, para nuestros hijos, aunque les enseñamos el español, como que no. Ellos el inglés. Así habían estos otros judíos, usted recuerde, que habían sido dispersados por todo el mundo. Pero estos quizás ya habían muerto y ahora eran los hijos de estos judíos, pero regresaron a Jerusalén a celebrar esa fiesta de las semanas o de la cosecha o el Pentecostés, pero no entendían ni hebreo ni griego, que era lo que se hablaba ahí. ¿Qué dice? De todas las naciones que vivían en Jerusalén. Versículo 6. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo. Sí, porque es cierto o no. Mire, es más, a veces estamos en la reunión de la iglesia y ¡pah! Si hay un choque, todo el mundo sale a ver qué onda. ¿Qué pasó? Oye, estamos en el servicio. Después te vas a enterar del chisme. ¿Qué dice? Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Está clarísimo, yo no sé por qué nos confundimos tanto. ¿Qué es lo que sucedió? Los discípulos estaban reunidos, sentaditos en una enseñanza, quizás típica así como estamos aquí nosotros. De repente se escuchó un ruido como un estruendo de viento. ¿Qué? ¿Y qué es lo que sucedió? Llamas de fuego se le aparecieron, como que fueran llamas de fuego. Pero el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que sucedió? Entonces, todo mundo se acercó. Pero recuerde que todo mundo que se acercó no necesariamente hablaban hebreo o griego o ¿cuál otro idioma también está escrito en el Nuevo Testamento? Arameo. ¿Pero qué es lo que dice? Corrieron y quedaron desconcertados. ¿Por qué quedaron desconcertados? Porque usted verá, se imagina tal vez, es que les miraron la llamita en la cabeza. No. ¿Por qué quedaron desconcertados? Porque imagínese usted, yo como salvadoreño, me voy a Jerusalén a visitar Tierra Santa y de repente oigo ese relajo, ese ruido y voy a ver qué pasó. Y me encuentro con Pedro o algún otro discípulo diciéndome, lo escucho yo, clarito. Aquel no habla salvadoreño, no habla hispano, no habla español, pero me está diciendo, mira vos, hipote, Jesús te ama tanto que entregó su vida por ti. Y si crees en Él, puedes obtener vida eterna. Y yo me quedo, no por lo que haya pasado, sino por lo que estoy oyendo, lo que estoy viendo. Como una persona que jamás ha hablado español, ahora está hablando español y perfecto español. ¿Está conmigo? Por eso quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas. Hablando, ¿por qué? Por los creyentes. ¿No se quedaría usted también asombrado? Claro que sí. Si nos asombramos de repente cuando la nietecita empieza a decirnos algo en español, imagínense ahora escuchar la predicación del Evangelio por una persona que jamás ha salido de Jerusalén. ¡Wow!
estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea. Nunca han ido allá al pulgarcito de América y están hablando español. ¿Cómo puede ser? Versículo 8. Y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. ¡Wow! Aquí estamos nosotros, mexicanos, salvadoreños. No dice ahí va. Dice, aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto. Nadie vuela más barato. ¿Qué dice? Y de las áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma. Tanto judíos como convertidos al judaísmo. Mira qué tremendo. Tanto judíos, netamente judíos, como qué, como convertidos al judaísmo, la religión judía, cretenses y árabes. ¿Usted entiende árabe? ¿Qué dice? Y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Ese fue el milagro que sucedió ahí. De repente toda esta gente no hablaban el mismo idioma, pero todos estaban escuchando en su propia lengua natal las maravillosas cosas que Dios había. Ese fue el milagro. Que no le digan, que no le cuenten, porque lo más seguro es que le mienten. Versículo 12. Quedaron allí maravillados y perplejos. Yo también me hubiera quedado maravillado y perplejo. O como digo yo, me hubiera quedado ahí loco y sin idea. ¿Qué querrá decir esto? Igual, ¿qué quiere decir esto que estamos viendo ahora? Que todas estas personas nunca han aprendido estos otros idiomas, pero ahora lo están hablando perfectamente. ¿Qué querrá decir esto? Se preguntaban unos a otros. Pero otros, siempre van a ver los otros. Pero otros, entre la multitud, ¿qué decían? Se burlaban. Se burlaban de ellos diciendo, solo están borrachos, eso es todo. ¿Qué nos dice la gente ahora? Cuando de repente nosotros anhelamos escuchar la palabra de Dios. Te lavaron el cerebro. Estás loco. Aquí les dijeron que estaban borrachos. ¿Usted ha visto escuchar o ha escuchado hablar a un borracho? Cuando se le lengua la traba. Cuando no hace sentido lo que dice. ¿Sí? Pues para muchos no hizo sentido todo esto. Ahora viene Pedro y comparte la verdadera predicación del Evangelio. ¿Está listo? Pedro viene ahora y cuando miró todo esto, y él mismo, yo no sé en qué idioma haber hablado Pedro, pero él comparte la verdadera predicación del Evangelio. ¿Cuál es esta verdadera predicación del Evangelio? Dice el versículo 14, Hechos 2:14. Entonces Pedro dio un paso adelante, junto con los otros 11 apóstoles. O sea, Pedro da el paso adelante y los otros 11, vamos delante, igual que Pedro. ¿Qué dice? Y gritó a la multitud, escuchen con atención, todos ustedes, compatriotas judíos, ¿y qué? Y residentes de Jerusalén. ¿Y qué le grita? No se equivoquen. ¡Qué tremendo! No se equivoquen.
¿Por qué le gritaría? ¿Y por qué es lo primero que le grita? No se equivoquen. ¿Qué es equivocarse? ¿Qué es equivocarse? Bueno, de acuerdo a la Real Academia Española, es tomar algo por verdadero. ¿Escuchó? Tomar algo por verdadero. O apropiado sin serlo. Es confundir. Es errar o fallar. Ah, ahora ya voy entendiendo. Tomar algo por verdadero. Tomaron como verdadero el que alguien empezó a hablar cosas no muy cuerdas, como que era hablar en lenguas. Pero de acuerdo a lo que acabamos de leer, eran otros idiomas. ¿Sí o no? O apropiado sin serlo. Lo apropiaron como que esto era. Pero no era eso. Eran otros idiomas que Dios o el Espíritu Santo les dio la habilidad de hablar en ese momento. Sin serlo. ¿Es qué? Es confundir. Yo recuerdo la primera vez que llegué a una iglesia y alguien por ahí se soltó, entre comillas, hablando en lenguas. Y yo dije, ¿y a este qué le pasó? O imagínese usted llevar a alguien, traerlo al servicio y me suelto yo hablando en chino. ¿Y qué va a pensar él? ¿Lo voy a confundir? ¿Sí o no? Es confundir, es errar. Es errar o fallar. Ahora, después voy a hablar de lo que es errar, pero aquí le va. Errar. En la Biblia, equivocarse o errar. ¿Qué es errar? Es equivocarse o errar. Errar al blanco, ¿ha escuchado usted eso? ¿Cómo se traduce a menudo? Esto implica irse del camino correcto. ¡Wow! Errar implica irse del camino correcto. Implica cometer un error moral o espiritual. ¡Wow! ¿Qué dicen cuando son encontrados en adulterio? ¡Ups! Me equivoqué. ¿Oh, sí? No, llámale como le llama la Biblia. ¿Cómo le llama la Biblia? Pecado, adulterio. Implica irse del camino correcto, cometer un error moral o espiritual. Y me llamó mucho la atención. Moral o espiritual. Y puede referirse tanto a errores involuntarios, o sea que no fue mi intención, como el Chavo del Ocho. Lo hice sin querer, queriendo. ¿Qué dice? Tanto a errores involuntarios como a decisiones deliberadas que conducen al pecado. Espero que usted esté recibiendo lo que le estoy diciendo. Regresemos a Hechos 2:15. Estas personas no están borrachas como algunos de ustedes suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. Es lo que está diciendo Pedro. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo. ¿Qué dice? Hace mucho tiempo. Ya en el Antiguo Testamento ya se había profetizado de esto. ¿Escuchó lo que dije? Lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo, y por falta de tiempo no puedo ir a donde dice la Biblia en el Antiguo Testamento. Se lo dejo a usted como tarea. Pero aquí nos dice qué es lo que dijo el profeta Joel. ¿Qué dice el 17? Esto es lo que dijo Joel. En los últimos días, mire qué tremendo, últimos días, pero si eso fue hace más de 2000 años, son los últimos días. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente.
Escuche lo que le estoy diciendo. ¿Cuánta gente había ahí? No sabemos. Pero había gente, ya leímos, de Mesopotamia, de Arabia, de un montón de países, ¿sí o no? Pero aquí dice que derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Pero el espíritu no se derramó sobre toda la gente. ¿Sobre quién se derramó? Sobre los 120 discípulos. Así que cuidado, porque la palabra todo no necesariamente quiere decir todo. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones. ¡Wow! Y no es fumando marihuana, ¿eh? ¿Qué dice? Y sus ancianos tendrán sueños. Bueno, vamos a tratar de barajear un poco aquí la cosa. ¿A qué se refería cuando dice sus hijos y sus hijas profetizarán? Bueno, ¿qué es la profecía? De nuevo, en la Biblia, profetizar no se limita, escuche, no se limita a predecir el futuro, porque siempre decimos profecía, estamos hablando del futuro. No necesariamente, sino que implica declarar la palabra de Dios. Ahorita mismo yo estoy, ¿qué? Le estoy profetizando. ¿Por qué? Porque le estoy declarando, compartiéndole la palabra de Dios. No se confunda. Entonces eres un profeta. No. Pero eso es lo que profetizar implica. ¿Ok? Interpretando sus propósitos y revelando su verdad para edificación y consuelo. No solo predicción. Interpretando sus propósitos, o sea, los propósitos de Dios, y revelando su verdad. Y aquí es donde hay una gran confusión, un gran error. Porque lo que Dios quiso revelarnos ya fue revelado. ¿Dónde lo encontramos? En este precioso libro llamado Santa Biblia. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios para ti? Léelo. No, pero es que fulanito me dijo. ¿Y dónde está lo que fulanito te dijo? Aquí. Porque esta es la palabra de Dios. Esta es la revelación de Dios. Pero ¿se da cuenta cuánto charlatán sale confundiendo a la gente por el error de interpretación falsa que recibió? Revelando su verdad para edificación y consuelo, no solo predicción. Porque esto se está profetizando para el futuro, y esto y lo otro y acá. Pero nada de lo que profetizan está en las Escrituras. Dios quiere que seas cabeza, no cola. Sí, aparece eso en la Biblia. Pero ¿qué están implicando ellos con eso? Es que Dios quiere que tú seas millonario. Y muchos de nosotros no vamos a llegar a ser millonarios. Pero vamos a llegar a ser ricos en cuanto a la bendición de Dios, nuestra salvación. ¿Qué dice? Profetizar es hablar la palabra de Dios, así de sencillo como es. Así que cuando tú le compartes la palabra de Dios a alguien, estás profetizando. En vez de hablar la palabra de demonios o la palabra de hombres. Mire, por eso tengo que tener cuidado en qué es lo que yo predico. ¿Qué es lo que yo comparto? Porque pueda que sea que una revelación, pero de un demonio. O puede ser la palabra simple y sencillamente de hombre. El don de profecía es la capacidad del Espíritu de declarar la revelación de Dios. De nuevo, ¿dónde está la revelación de Dios? En la Biblia. Así que si alguien le viene, te tengo una revelación para ti, Dios me dice que tienes que vender tu casa y darme todo lo que ganes. Eso no es bíblico. Como le dijeron a un pastor, ¿verdad? En la congregación donde yo me reunía. Le dijo, hermano, el Señor me dijo anoche que usted iba a ser mi esposo. Le dijo él, ahora que te acuestes a dormir,
dile al Señor que venga a decírmelo él a mí. ¿Están conmigo? El don de profecía es la capacidad que da el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para declarar la revelación de Dios. Cuando yo me meto a leer la Escritura, yo tengo que orar y pedirle al Espíritu de Dios que me revele qué es lo que estoy leyendo. Pero no que me diga otras cosas que no son. ¿Qué son visiones? Porque también dice que ¿qué dice aquí? Sus jóvenes tendrán visiones. Bueno, ¿qué son visiones? En la Biblia, ver visiones de Dios se refiere a revelaciones sobrenaturales que Dios comunica a personas a través de ¿qué? A través de sueños, estados de trance. No está haciendo tranzas, de trance. O imágenes mentales con el propósito de revelar su gloria, voluntad o significado de eventos pasados o futuros. ¿Se acuerda? Lo último, hace poco lo leí. Pedro está en la azotea de la casa donde estaba hospedado y dice que entró en trance, una visión. ¿Y qué fue lo que vio Pedro? Un gran pañuelo que bajaba de las 4 esquinas y se cayó exactamente enfrente de él. ¿Y qué es lo que vio Pedro? Vio un montón de reptiles y aves que Dios dijo, no vas a comer de esto. Pero se le apareció ahí y Dios le dijo, Pedro, ándale, mata y come. Y Pedro dice, no, Señor, jamás he probado yo esas cosas. Y se levantó el pañuelito, volvió a descender, la misma situación, 3 veces. Y dice que a la tercera vez tocaron la puerta donde Pedro estaba hospedado. Y eran unos gentiles. Y recuerda usted que el gentil y el judío no podían tener relaciones. Los judíos no podían entrar en la casa de un gentil. Pero estos llegaron a tocarle la puerta y le dijeron de que un centurión había tenido una visión y que le había dicho que fuera por Pedro para que llegara a compartir el mensaje que tenía con él. Hasta ahí, como dicen mis hermanos mexicanos, le cayó el 20 a Pedro. Ahí agarró la onda, ahí entendió. Porque el Señor le dijo, ¿se acuerda? Que le dijo, no llames, ¿qué? Inmune, o no le llames a algo fuera de lo común, a lo que yo he santificado. Wow. Hay que tener precaución con estas visiones, porque es importante considerar que las visiones deben estar en completo acuerdo con lo que Dios ya ha revelado en su palabra. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Si alguien viene a decirle a usted ese sueño, bueno, saque usted su Biblia y dígale, ¿dónde está escrito ese sueño aquí? Porque si no está aquí, esa carne de taco, la carne asada que comiste, el burrito ese, te cayó mal. Y empezaste a saber cosas que no existen. ¿Está conmigo? Y que la palabra de Dios es nuestra máxima autoridad en la fe y en la práctica cristiana. Rapidito, antes de que me vaya el tiempo. ¿Qué son entonces las visiones? En la Biblia, tener sueños de Dios significa que Dios se comunica con las personas a través de sueños. Yo lo creo con todo mi corazón. Revelando su voluntad. Pero al mismo tiempo digo, Señor, pero si ya lo leí. Lo soñé quizás porque subestimado por lo que yo ya había leído en tu palabra. ¿Me entiende lo que digo? A través de sueños, revelando su voluntad, ofreciendo orientación o dando advertencias, como se ve en las historias de los personajes bíblicos como José y Daniel, y Pedro también.
No todos los sueños son de Dios. ¿Escuchó esto? No todos los sueños son de Dios. Porque hay gente que le busca interpretación a cada sueño. ¿Sí o no? ¿Ha oído esto? Si sueñas con casamiento, alguien se va a morir. Y ahí anda todo. No pasa nada, es un sueño. O si sueñas, ay, tanta cosa, yo no sé. Te va a ir mal. Te va a ir mal. Te va a ir mal si tomas malas decisiones, eso sí. Así que no todos los sueños son de Dios. Es importante discernir si un sueño es de Dios o no lo es. Ya que también pueden provenir, ¿está listo? Los sueños pueden provenir de otras fuentes, como la propia imaginación. ¿No le ha pasado que usted se va a acostar preocupado por algo y sueña con eso? ¿Por qué soñó con eso? Porque antes de acostarse ya estaba subestimándose usted mismo. Ay, no, pero ¿qué va a pasar? No va a pasar nada. ¿Qué dice? La propia imaginación o incluso influencias negativas. ¿Escuchó eso? Muchas veces si nos juntamos con gente negativa, vamos a terminar siendo nosotros, ¿qué? Negativos también. Volvamos a la Escritura, Hechos 2, 14, 35. Nos dice, Hechos 2, 14, 35. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres, por igual. Y que dice, y profetizarán. ¿Qué estaban haciendo los 120 cuando vino el Espíritu Santo y les dio ese don de poder hablar otros idiomas? Están profetizando. Y profetizarán, versículo 19, y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y nubes de humo. Wow, eso no lo hemos visto todavía. Eso está por venir. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre. Escuche, cuando vea usted esto, diga, no vaya a decir, la luna está sangrando. No. Dice, el sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja, roja como la sangre. ¿No quiere decir que está sangrando la luna? Antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor, ¿será qué? Será salvo. Ahí está, ya ve, es todo el que invoque. No, ya le dije que cuando dice todo, no necesariamente quiere decir todo. Hay que leer, hay que interpretar. ¿De qué está hablando? 22. Pueblo de Israel, escucha. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros. Los milagros únicamente, ¿qué hacían? Aprobaban que Jesús era el Mesías. Aprobaban que Él era el que Dios había elegido. Al hacer milagros poderosos, maravillas y señales, ¿por medio de quién? Por medio de Él. Como ustedes bien saben. Pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo. Yo no sé por qué mucha gente tiene problemas con la predestinación. La Biblia nos habla constantemente. ¿A qué dice qué? El plan ¿qué? Predeterminado. Cuando el hombre pecó, Dios sabía perfectamente que el hombre iba a ser incapaz de poder salvarse a sí mismo. Entonces puso en marcha ¿qué? El plan que Él ya había predestinado. Se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado con la ayuda de gentiles sin ley. Mira qué tremendo. Ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Wow. Ese es el evangelio. Ese es el verdadero evangelio. Hoy día que decimos, ay no, pobrecito, tenemos que hablar cosas que no ofendan a nadie. Ya de por sí esto es ofensivo. Yo quiero que lo entiendan. Hablar de la cruz, nadie quiere oír hablar de la cruz. Pero tenemos, porque eso, es ahí donde Cristo entregó su preciosa vida por nosotros. El derramamiento de la sangre, nadie quiere oír eso.
¿Se acuerda cuando salió la película esta de Mel Gibson, La Pasión de Cristo? Hasta el día de hoy hay gente que no la puede ver. Porque dice, ay, no, mucha sangre. Y se quedó corta la película todavía. De todo lo que le hicieron o lo que le hicimos. Porque fue por culpa mía también que él murió. ¿Sí o no? Versículo 24. Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. Me encanta. El rey David, mire, estaba profetizando el rey David, y muchos creen que estaba hablando del mismo. No, ya lo vamos a ver. El rey David dijo lo siguiente acerca de él. ¿Acerca de quién? Acerca de Cristo. Veo que el Señor siempre está conmigo. Sí, a veces nos confundimos, porque parecería como que está hablando del mismo, ¿sí o no? Veo que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido. Fue más que sacudido. Porque Él está aquí a mi lado. Mi corazón, ¿qué dice? Con razón mi corazón está contento y mi lengua grita sus alabanzas. Mi cuerpo descansa en esperanza. Pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me has mostrado el camino de la vida y me llenarás con la alegría de tu presencia. Queridos hermanos, piensen en esto. Pueden estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo, porque él murió. ¿Y qué dice? Fue enterrado y su tumba está todavía aquí entre nosotros. O sea que no se refería sobre él mismo. ¿De quién estaba hablando? De Cristo, de Jesús. Dice, pero él era un profeta. Le dije, era una profecía. Pero él era un profeta y sabía que Dios había prometido mediante un juramento que uno de los propios descendientes de David se sentaría en su trono. ¿Cuál es la descendencia de Jesús? Viene de la descendencia de David. David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías. De eso hablaba, de la resurrección del Mesías. No para que vayamos a recoger huevos de conejo el día de resurrección. Él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos, ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba. 32. Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto todos nosotros somos testigos. Mire qué tremendo. ¿De qué somos testigos? De que Dios levantó de la tumba al tercer día a nuestro Señor Jesucristo. No que vamos a llevar a los niños ahí a que con un canasto y andan recogiendo huevos por toda la iglesia. Eso no es la resurrección. Pero entretiene. ¿Pero es qué? Pero es un error. Es falso. 33. Ahora Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios. Y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven. ¿Y qué dice? Y lo oyen hoy. ¡Qué tremendo, Pedrito! El mismo Pedro que había negado al Señor. Míralo ahora. Es que marca la diferencia cuando el Espíritu Santo de Dios mora en ti. Pues David nunca ascendió al cielo. Sin embargo dijo, el Señor le dijo a mi Señor. Escuche ese juego de palabras. El Señor Dios le dijo a mi Señor Jesucristo, que también es Dios. Siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que yo humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Es ahí donde está Jesucristo el día de hoy. Está a la derecha del Padre, sentado, esperando a que sus enemigos sean humillados delante de Él. ¿Se acuerda que la Escritura dice que en aquel día
toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Y toda rodilla se doblará, quieran o no quieran. Pero de este mensaje, que es el verdadero evangelio, vamos a hablar la próxima semana. Así que no se lo pierda, la misma hora, el mismo canal, aquí lo esperamos.